Antes que nada, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar el ciclo de clases teóricas correspondiente a semiología cardiovascular, hablando de un tema que es importante que ustedes lo conozcan. Es un tema que comprende el estudio al detalle de un instrumento muy importante que tenemos nosotros en nuestro quehacer diario, que es la historia clínica, ¿ya? Quiero saber si por favor todos me escuchan bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Muy bien, gracias. Entonces, debemos tomar en cuenta que la historia clínica es un instrumento, ¿ya? Es un instrumento, es una herramienta que nosotros tenemos que nos va a ayudar a determinar el detalle del cuadro actual que tiene el paciente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de historia clínica, hablamos de un documento que inició como una necesidad, ¿ya? Los primeros practicantes de la medicina, pues no tenían una forma de llevar un registro o un seguimiento de los pacientes. Entonces, eso hacía que cuando se venían pacientes o personas a hacer consulta que ya habían sido vistas anteriormente, si bueno, no podíamos así profesional, sino el que practicaba el antiguo arte de la medicina, muchas veces no recordaba en qué consistía pues la patología previa por la cual habían venido a consultarle. Entonces se inició un primer esbozo de historia clínica como una necesidad que tiene o que tenía también el médico o los primeros practicantes de medicina para poder llevar un registro, para poder llevar un seguimiento de los pacientes que iban viendo a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? La historia clínica es un documento médico-legal, ¿ya? Y como todo documento médico-legal, tiene partes que son importantes que se conozcan y tiene aspectos que se tienen que llevar a la mente muy rápidamente, ¿ya? Entonces, una historia clínica, cuando empieza a confeccionarse, tiene que tratar, tiene que ahondarse en el hecho de definir bien, de describir de una forma completa, de una forma concisa, de una forma ordenada, todos los eventos que ocurrieron en la salud del paciente como último evento descompensante, ¿no? La historia clínica de la cual estamos hablando es una historia tipo que se realiza en ambientes de hospitalización y algunas veces en ambientes de emergencia. Generalmente, este modelo de historial que vamos a estudiar ahora es un modelo de historia que se hace en hospitalización, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros basamos la confección de la historia clínica, la redacción de la historia clínica a una situación de salud descompensante reciente, a una situación de salud descompensante actual en el paciente, ¿ya? Si bien el paciente puede tener antecedentes previos, patologías previas, y estas pueden o no estar relacionadas al cuadro actual, eso se verá posteriormente. Pero no estamos haciendo una historia clínica nueva, no estamos redactando o confeccionando una historia clínica nueva para hablar de esas patologías anteriores o de esas patologías previas. Estas patologías serán detalladas en una parte específica para lo que son las patologías previas que tiene el paciente, pero el motivo por el cual se inicia la confección o la redacción de una historia clínica tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo o el estudio del último evento de salud descompensante para el paciente. ¿Ok? Entonces, esta historia clínica es una narración, ¿ya? Es una forma de narrativa que se hace de la situación de salud del paciente, el cual debe tener características, debe ser ordenado,
¿ya? Dentro de este orden que debe llevar la historia clínica, significa que debe haber un lenguaje claro, preciso y detallado. Detallado significa que de cada aspecto, de cada dato que nosotros pongamos o consideremos en esta historia clínica, tiene que haber una obtención máxima de información de cada uno de estos datos. ¿Ok? Obviamente estos datos relativos al enfermo, ya sean estos relacionados al cuadro actual, a cuadros anteriores o también a algún dato de categoría familiar que nos pueda ayudar a entender mejor el cuadro actual del paciente. Otro concepto que tiene también la historia clínica es uno que se dio en la antigua Grecia, que consiste en el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Ojo, pero estamos hablando de la enfermedad humana que se está manifestando de forma aguda por una descompensación, ¿ya? Si un paciente llega a la sala de hospitalización, no está llegando para que no, para continuar el tratamiento de una enfermedad anterior o antigua o precedente. No, está llegando porque ha habido una descompensación nueva, una descompensación actual, una descompensación aguda de alguna patología previa o de una patología nueva con la cual el paciente podría estar debutando. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las generalidades? ¿Qué cosas es lo que yo tengo que considerar en la historia clínica? Eh, Nosotros debemos dividir la confección de la historia clínica en cuatro aspectos fundamentales. Objetivos que se vayan a cumplir, objetivos que se vayan a trazar, ¿ya? En base a estos objetivos que se están trazando, nosotros realizamos la entrevista en el paciente, ¿ya? Esta entrevista, esta realización de historia clínica debe tener un tiempo de duración determinado, ¿ya? Y lo más importante, el aspecto terapéutico. La historia clínica está siendo confeccionada, está siendo redactada con el fin supremo de conseguir tratar ese evento agudo descompensante en el paciente. No hay otra razón por la cual se hace la historia clínica. La historia clínica se está haciendo con el fin, con el objetivo primordial de conseguir darle tratamiento lo más adecuado posible a la patología que está padeciendo el paciente. Entonces, dentro de los objetivos, ¿qué cosa es lo que debemos tomar en cuenta? Un objetivo es conocer al paciente, ¿ya? O a la persona a la cual vamos a darle tratamiento. Se debe vincular uno como entrevistador con el paciente. Debe haber una muy buena relación interpersonal entre entre el galeno y el paciente, ¿ya? Entonces, esta relación interpersonal no debe ser vertical. El aspecto del paternalismo ya no se debe tomar en cuenta como parte de la práctica en el arte de la medicina. El paternalismo es una forma de impartir medicina muy antiguo, que data de inicios o mediados del siglo pasado. Esta nueva forma de enfocar medicina, esta nueva forma de desarrollar el arte de la medicina, nos habla de una relación interpersonal horizontal entre el paciente y el galeno. Entonces, desde el momento que hay una horizontalidad en el trato con el paciente, entonces es ahí donde se sincera la información, se deja de tener una función paternal con el paciente y lo que se busca es darle la información de la forma más verídica, más real, más objetiva, como para que el paciente comprenda la enfermedad que está padeciendo y entienda cuál es el tratamiento que se va a seguir e incluso el pronóstico que se tiene con respecto a su enfermedad. El objetivo también debe ser comprometer al paciente. Nuestra razón para elaborar una historia clínica debe ser para hacerle entender al paciente cuál es su situación de salud y hacerle entender también lo importante que resulta que el paciente asuma su situación de salud, que el paciente se dé cuenta que tiene patología o patologías que pueden a la larga
maltratar muchos de sus órganos y disminuir de forma considerable su calidad de vida. Entonces, eso es conseguir en el paciente un conocimiento de su situación de salud. Y eso va a dar como consecuencia un grado de compromiso por parte del paciente para que se puedan dar las cosas de la forma más adecuada. Y otro objetivo importante, que es lo que hacemos nosotros al momento de redactar nuestra clínica, es la razón de llegar a un diagnóstico. Nosotros redactamos la historia clínica con el objetivo fundamental de llegar a un diagnóstico, saber cuál es la patología que está aquejando al paciente y darle el tratamiento oportuno. ¿Sí? En el aspecto de la entrevista debemos tomar en cuenta que esta entrevista, que nosotros llamamos anamnesis, pues tiene que contar con un orden, con una estructura, ¿ya? Entonces, esta estructura lo que va a hacer, lo que va a hacer es pues, tomar en cuenta, a ver, por favor, me disculpan un momentito, discúlpenme, por favor, chicos. Muy bien, entonces, eh, hablamos de la entrevista, la cual tiene la particularidad de ser estructurada, ¿ya? Pero también dentro de ese orden que se debe tener, dentro de ese orden o esa estructura que se debe respetar, también se puede dar la situación de que sea una entrevista con características un poco más libres, un poco más informales, con el objetivo de poder conseguir un buen rapport con el paciente y poder obtener la información de una manera más adecuada, ¿ya? Eh, Muchas veces el paciente, al querer ser escuchado o en su afán de dar a conocer más cosas de él, al momento de realizar la entrevista puede divagar un poco con respecto a lo que nosotros deseamos obtener de él como información. Entonces, nosotros cuando notemos que el paciente como que se está saliendo un poco del tema o se está yendo a mencionarnos otras situaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es conducir el interrogatorio, ¿ya? Entonces, al conducir el interrogatorio, nosotros dirigimos, ¿ya? ¿Qué cosa es, cuáles son los datos, cuál es la información que nosotros necesitamos obtener de forma específica, ¿ya? Y esto también nos va a ayudar a conseguir información personal significativa del paciente, sin necesidad de poder ser muy incisivos. Si nosotros sabemos hacer las preguntas correctas, vamos a poder obtener las respuestas que vamos a esperar en el paciente para así facilitarnos la confección de nuestra historia clínica. Esta entrevista, este interrogatorio no debe durar mucho tiempo, ¿ya? Una anamnesis promedio, la bibliografía es muy variable en ese sentido. Puede tener una duración de 30 minutos, algunos dicen 45, 50 minutos, hasta no más de una hora. Entonces, eh, lo ideal cuando nosotros realizamos la anamnesis o el interrogatorio y este se torna muy prolongado, ¿ya? Lo que hacemos pues es de repente utilizar una segunda sesión para terminar de obtener la información. Pero lo que se sugiere hacer es culminar con el proceso de
interrogatorio en una sola sesión, ¿ya? Otro aspecto también es que hay que intentar determinar si nuestro paciente es colaborador o no, si nuestro paciente puede darnos la información de la forma adecuada o no nos la va a brindar de una manera adecuada. Entonces, cuando el paciente es poco colaborador, se debe buscar la posibilidad de conseguir de otra forma la información y con él tratar lo más brevemente posible, ¿ya? Tomar en cuenta que van a haber algunos pacientes que van a presentar trastornos mentales, algunos pacientes que van a presentar diversos grados y causas de encefalopatía, lo cual puede condicionar una inadecuada interacción entre tratante y paciente. Entonces, la obtención de la información no va a ser la más adecuada y esto pues entorpece en cierta forma la realización de una buena historia clínica. Y en cuanto al aspecto terapéutico, cuando uno va ejerciendo el arte de la medicina, si bien ha aprendido de sus maestros mucha de la información, ha revisado los temas que se dan en la bibliografía, se ha buscado adecuado conocimiento basado en evidencia. Entonces, esa formación, esa información, esa escuela que uno ha recibido durante su formación va a dar algún rasgo particular en cada uno de los médicos al momento de hacer su práctica en la medicina. Entonces, eso hace que aparezcan estilos personales para lo que es la práctica de la medicina. Una serie de 10 alumnos que han recibido la misma instrucción por los mismos maestros en una misma aula por el mismo lapso de tiempo, no van a tener siempre una misma forma de ejercer la medicina. ¿Ok? Muchos de ellos van a tener su característica, su particularidad. A eso se llama su propio estilo personal al momento de hacer la práctica médica. Obviamente, se debe buscar darle el tratamiento al paciente, pero tomando en cuenta aspectos científicos, ¿sí? La, la terapéutica que se da de una manera informal, de una manera poco científica, no da los resultados que se espera. Es por eso que el tratamiento que se le va a dar al paciente, una vez identificada la patología, tiene que ser un tratamiento que esté adecuadamente validado, que haya sido adecuadamente estudiado, que tenga el nivel de evidencia que se espera para que pueda dar el efecto esperado en nuestro paciente. Y también el aspecto de la terapéutica tiene mucho que ver con la curiosidad que tenga cada uno de los que practicamos la medicina para intentar saber algo más sobre aspectos terapéuticos que se tengan sobre tal o cual enfermedad. Entonces, eso hace que nosotros vayamos actualizándonos de forma continua, ¿ya? En cuanto a la última información, en cuanto a los últimos artículos o las últimas formas de diagnóstico de tratamiento sobre las distintas enfermedades. Eso hace que cada uno de nosotros, cuando ya terminamos el pregrado y optamos el título como médicos cirujanos, hagamos práctica a nuestro estilo, a nuestra forma de lo que es el arte de la medicina. Muy bien. Ya habíamos hablado de las principales características, acá solamente para que lo tengan en cuenta, el aspecto de lo que es seguridad, este, es importante que quien hace la historia clínica sea adecuadamente identificado, se debe dar cierta disponibilidad de la historia clínica, al menos cuando hay aspectos legales que se tienen que evaluar en el contenido de la mencionada historia clínica. La historia clínica es única para cada paciente. No hay clínicas, no hay historias clínicas compartidas, por favor, chicos.
tiene que hacer un documento en la mayoría de los casos redactada a mano. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque ya algunos hospitales, casos de salud, ya tienen el sistema eh, automatizado. Entonces nosotros cuando hacemos historias clínicas las digitamos y eso automáticamente va al sistema. Ya muy pocas cosas se hacen a mano precisamente para tener la garantía de que el contenido sea legible y comprensible al momento de ser evaluadas esas historias clínicas. Obviamente, los datos que se tienen que entregar o los datos que se tienen que manifestar en la mencionada historia clínica tienen que ser veraces, tienen que ser datos exactos, deben ser datos precisos y lo más importante, los datos deben tener un rigor técnico en cuanto al registro. Nosotros debemos ser lo más técnicos posible al momento de poner o de mencionar el contenido en la historia clínica. El lenguaje técnico es importante para que toda persona que practica medicina y que lea ese instrumento, esa historia clínica, entienda de lo que se trata y comprenda qué cosa es lo que se estaba haciendo con el paciente. Debe estar completa la historia clínica, no se pueden tener datos sin mencionar. De cada formatería que entre hospital y hospital es diferente, tienen distintos tipos de datos que piden, todos los datos que se piden, cada modelo de historia clínica deben estar llenados de forma adecuada. Y como les acabo de mencionar, no está de más recalcarlo, se tiene que estar identificado de la forma más adecuada al momento de hacer una historia clínica. Muy bien, entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que la historia clínica tiene dos partes fundamentales. Una que es la parte de la entrevista, ¿ya? Otra que es la parte del examen físico. Posterior a esto, podemos encontrar la parte que es la discusión diagnóstica. Esta discusión diagnóstica está a su vez comprendida por algunas subpartes, como son el planteamiento de diagnósticos sindrómicos, luego de eso el planteamiento de diagnósticos definitivos probables, y posteriormente el plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, luego del plan de trabajo, nosotros vemos la evolución del paciente, el tratamiento que se va a instaurar y por último, la epicrisis, que es el informe final del paciente que se está yendo de alta. Entonces, nosotros vamos a obtener información mediante interrogatorio utilizando la anamnesis y también datos obtenidos de los antecedentes. Mientras que en la segunda parte, lo que es el examen físico, vamos a obtener también información, vamos a obtener esta información de todo lo que ha sido la evaluación semiológica de nuestro paciente, obviamente dando preferencia a aquel sistema o sistemas, partes del cuerpo u órganos que se están estudiando como eh, focos de la enfermedad que puede estar padeciendo nuestro paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta que si bien la historia clínica va a comprender una evaluación general del paciente, yo tengo que darle preferencia, tengo que ser más específico, tengo que ser más detalloso al momento de evaluar el órgano, región o sistema del cuerpo en el cual está comprometido el cuadro patológico del paciente. Muy bien, entonces, ya algunas cosas que debemos tomar en cuenta, como la primera parte de la evaluación es la parte del interrogatorio, tenemos los datos de filiación, ya como están viendo ustedes, son datos que aparecen en la mayoría de los formatos de historia clínica entre hospitales y clínicas, pero que la mayor parte de los casos tiene que ver con datos meramente estadísticos. Muy pocos son aquellos que tienen implicancia tanto legal como médica. A pesar de que el examen, o perdón, a pesar de que la historia clínica es un documento médico legal, muchos de los aspectos solamente tienen importancia médica, mientras que algunos tantos pueden tener importancia legal. Como ejemplo solamente, porque vamos a ahondar un poco más lo que es historia clínica cuando hagamos la práctica con cada uno de los grupos, mencionarles que
Hay algunos aspectos que tienen importancia legal al momento de hacer el interrogatorio. Una de esas, por ejemplo, es la presencia de la religión. Se tiene que mencionar cuál es la religión del paciente. ¿Ya? La religión del paciente, hoy por hoy, en estos tiempos, se ha diversificado. Tenemos muchos credos y cada credo tiene sus particularidades en cuanto a prohibiciones, en cuanto a características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos nosotros tomar en cuenta? Es importante que aparezca el credo o la religión que profesa el paciente, porque es en base a eso que nosotros vamos a tener en cuenta las limitaciones que su credo indica ante una descompensación de su situación de salud. Hay algunas creencias, hay algunos credos que, por ejemplo, no permiten que el paciente reciba algún tipo de fluido, por ejemplo, sangre, por ejemplo, plasma fresco, congelado, o pool de plaquetas, etcétera, etcétera, está prohibido. Entonces, el paciente pide que se respete su credo. Puede estar muriendo, puede estar muy descompensado, pero muchas veces para ellos el credo es lo primero. Así como también hay algunos pacientes que pues deciden o por su credo no se les permite recibir órganos de otras personas. Entonces, a pesar de que su vida dependa de eso, si está muy arraigado el concepto en los pacientes, entonces van a preferir fallecer antes de faltar a su credo o a su devoción. Entonces hay que tomar en cuenta que esta situación tiene mucho que ver con la libertad de credo y esta libertad de credo no puede verse vulnerada a no ser que el paciente acepte voluntariamente. Y esto confirma de un documento que se llama exoneración de responsabilidad o aceptación o consentimiento informado. Entonces el paciente da su consentimiento, se le explica la importancia del tratamiento, se le explica las consecuencias de no realizar tal o cual procedimiento, ya sea colocación o, perdón, ya sea administración de algún tipo de tratamiento o la realización de procedimientos, intubaciones, colocaciones de sondas, colocaciones de catéteres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el paciente acepta, a pesar de que tiene un credo diferente, se le hace firmar un documento que se llama consentimiento informado. Entonces, ahí ya se menciona el diagnóstico, se menciona la necesidad de tal o cual procedimiento invasivo y se hace constar la aceptación del paciente mediante la presencia de su firma y de su huella digital. ¿Ya? Eso en cuanto a la religión. Otra cosa que también tiene importante aspecto legal es el hecho del idioma. Nosotros estamos viviendo en un país pluricultural. Tenemos muchos dialectos, tenemos mucha influencia racial variada. Entonces, debemos tomar en cuenta que en algunos lugares en los cuales vayamos a ejercer nuestro arte de la medicina y que sean un poco alejados, vamos a encontrar personas que tienen dialectos diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más frecuente encontrar? Personas quechohablantes, personas que hablen aymara, personas que tengan em, mm, dialectos tribales como el machiguenga, los ashánicas, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas etnias, cada uno de estos grupos poblacionales tienen distintos dialectos. Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que debemos hacer es por lo menos conocer uno o dos de estos dialectos para tener una comunicación más o menos fluida. Debemos saber que después del idioma castellano, nosotros tenemos gran parte de pacientes o de población que son quechua hablantes. Entonces, por lo menos saber el idioma quechua de una forma técnica va a ser importante para ejercer nuestra carrera, porque así vamos a poder librar la barrera del idioma.
vamos a poder darle mejor atención al paciente, vamos a entender realmente cuál es su padecimiento, en qué consiste su enfermedad y vamos a poder tomar las mejores decisiones para el diagnóstico e incluso para el tratamiento. Pero se imaginan el hecho de recibir un paciente que sea netamente quechua hablante y yo como médico no saber ni una palabra en quechua, va a haber problemas ahí. Y no solamente problemas en cuanto a la salud del paciente, que de por sí puede deteriorarse, ya han habido casos en los cuales incluso han fallecido los pacientes porque no ha habido quien sirva de interlocutor entre el paciente y el prestador de salud. Entonces, eso trae consecuencias legales también, ¿ya? Porque hoy por hoy la gente no es que dice, bueno, ya, pues falleció porque estaba muy abuelita o muy abuelito, o estaba muy ancianito, y bueno, ya me lo llevo tranquilo. No. Ahora, la palabra negligencia es parte del día a día y los distintos tipos de negligencia que se tienen ha hecho pues que muchos profesionales del derecho se dediquen específicamente a defender a la familia o defender a los familiares de los difuntos en los cuales ellos sospechen que ha habido una mala praxis o algún tipo de negligencia. Obviamente es una cacería en la que se hace de parte de los familiares. Muchos de ellos no llegan a entender que el paciente estaba en muy malas condiciones. Y lo peor de todo es que generalmente quienes hacen más problemas son aquellos familiares que nunca han visto al paciente, o al menos que no lo han visto los últimos 2, 3, 4 o 5 años. Quienes hacen más problemas son aquellos que supuestamente tenían que ser beneficiarios con algún tipo de um, herencia o cuando se tiene algún aspecto monetario, metálico o en bienes muebles o inmuebles que estaban pendientes por solucionar. Entonces, esas personas, al ser agraviadas de esa manera, buscan culpables. Y pues, por desgracia, en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema legal, la parte más débil de la rama, pues, es el personal de salud. Entonces, lejos de entender o de buscar comprender cuál era la situación de salud del familiar o del paciente, perdón, que ha fallecido, lo que buscan es culpables. Y es ahí pues donde nace la cacería sobre el personal de salud para conseguir algún tipo de beneficio económico por parte de este personal. Entonces, son cosas que se deben tomar en cuenta al momento de hacer el interrogatorio para la realización de la historia clínica. Entonces, este es un poco más de lo mismo. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto? El interrogatorio, la anamnesis, la forma de obtener información mediante el interrogatorio puede ser de tres formas. Una anamnesis directa, aquella que se realiza directamente con el paciente. La anamnesis indirecta, que es aquella que se hace obteniendo información de la persona acompañante. Y la anamnesis mixta, que permite la obtención de información tanto del familiar, acompañante, como del mismo paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Nosotros, al momento de practicar la medicina, debemos saber que podemos estar en distintas etapas de nuestra formación académica. Desde lo que estamos acá nosotros en este momento como estudiantes, ¿ya? Pequeños, en proceso de formación, muy curiosos, ¿no? Vamos a pasar por distintas etapas, pasaremos a ser internos, de repente pasaremos a ser asistentes como médicos generales, llegaremos a tener algún tipo de cargo, de repente jefes de algún servicio, pasaremos de repente a hacer nuestra especialidad, seremos residentes, ¿ya? Y luego de ser residentes pasaremos a ser jefes de departamento, ya como especialistas, y por ahí pues también, quién sabe, a algunos administrativos o algunos colegas que tengan un cargo diferente. Entonces, todo el mundo quiere saber algo del paciente. Todo el mundo está detrás de la información del paciente, pero no se dan cuenta que esta óptica, esta forma de practicar medicina, que para nosotros puede ser normal, para el paciente representa algo incómodo, porque no le basta
con estar sufriendo con la enfermedad que lo aqueja, sino también está siendo sometido a este tipo de acoso por parte del personal, en el cual se le pregunta y se le repregunta y vuélvese a preguntar sobre aspectos que ya habló en varias ocasiones con otras personas. Entonces, esto es algo que hay que evitar, esto es algo que no hay que hacer. En la medida de lo posible, nosotros tenemos que respetar al paciente. Hay un momento que tiene el paciente para responder preguntas y eso es en el momento de hacer la historia clínica. En otras circunstancias hay que saber explicarle cuál es la razón por la cual se le van a volver a hacer las preguntas. Algunos pacientes entenderán y otros pacientes no lo entenderán. Hay que ponernos en el lugar de ellos, comprenderlos y más que todo entender el dolor por el cual están pasando y están ahí echados en una cama. Una vez que nosotros entendamos, comprendamos qué cosa es lo que siente nuestro paciente, una vez que nosotros hagamos un buen rapport con el paciente, vamos a poder obtener de él toda la colaboración que esperemos para desarrollar nuestra actividad médica, para poder desarrollar nuestro acto médico. En cuanto a la obtención de la información mediante el interrogatorio, en cuanto a la obtención de la información mediante el examen físico. El objetivo es conseguir una buena relación médico-paciente para que así se garantice una buena atención, se llegue a un diagnóstico preciso y se pueda dar el mejor tratamiento que se pueda dar al paciente que estamos viendo. Muy bien, entonces, estos son algunos aspectos de lo que es el examen físico. Eh, Tomar en cuenta que hay una forma de hacer examen físico general en el paciente, ¿ya? Generalmente el examen físico se divide en dos formas, lo que es el examen físico regional y el examen físico por sistemas. Pero hay un examen físico que es de forma general, que se hace casi de forma ectoscópica y que recoge algunos datos que son lo más fácil de evidenciar. Por ejemplo, en la presencia de panículo adiposo, en cuanto a su cuantía, en cuanto a su cantidad, cómo es la marcha del paciente, eso incluso lo podemos ver o lo podemos evidenciar observando cómo ingresa al consultorio, cuál es el biotipo, cuál es la actitud y la facies que tiene el paciente. Para esto no se necesita ser muy exquisito en el examen físico, basta ser muy observador. El peso, la talla y la temperatura, que son datos que se pueden obtener sin necesidad de invadirlo mucho al paciente, pero que nos pueden dar una idea de qué cosa es lo que está ocurriendo con él. El hecho de evaluar piel y mucosas, que tampoco es un aspecto muy invasivo ni que necesita mucho contacto con el paciente, es importante hacerlo durante el examen físico general. Y el tejido, el examen, la evaluación del tejido celuloso cutáneo y los anexos de la piel también es un aspecto que debemos tomar en cuenta, que no es, como les digo, muy invasivo y que puede ser salvado por la evaluación con el paciente. Mientras que cuando ya hablamos de regiones, hablamos de sectores específicos de la anatomía del paciente que nosotros podemos estudiar. Como ustedes están dándose cuenta, son regiones ya definidas las que se pueden estudiar: cabeza, cuello, tórax, abdomen, columna vertebral y extremidades. Entonces, de cada uno de estos, lo que hacemos nosotros es un estudio topográfico. El estudio topográfico hace referencia a aquel estudio que se va a hacer de las capas más superficiales a las capas más profundas. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esta forma de hacer la evaluación, es que nosotros vamos a evaluar cada una de estas regiones y vamos a poder dar un resumen de lo que encontremos, de los hallazgos que podamos evidenciar en cada una de estas regiones. Y también, una vez que nosotros terminamos el examen físico por regiones, pasamos al examen físico por sistemas. Y el examen físico por sistemas habla de todos aquellos grupos de órganos que en conjunto realizan una función específica. Hablamos del sistema respiratorio, el sistema osteomuscular, el aparato digestivo, el sistema, perdón, el aparato urinario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos nosotros entender que estos
estos sistemas, estos aparatos, tienen una forma de ser evaluados semiológicamente. Y ahí es donde debe aparecer el orden de la evaluación que se utiliza de forma universal para hacer examen físico, con algunas excepciones. Pero en la generalidad, el IPA, que les estoy presentando acá en la diapositiva, es la forma en la cual, la secuencia en la cual se debe hacer el examen físico casi en todo el cuerpo. Consta de los aspectos de inspección, palpación, percusión y auscultación. Cada uno de estos nos va a brindar una parte de la información. Información que nosotros debemos ser lo más detallado, lo más técnicos posible al momento de transcribir esos hallazgos en la historia clínica. Muchas veces, como dice acá y está muy bien aclarado, en ambientes de emergencia o de urgencia no se hace un examen físico completo, porque en la emergencia no podemos darnos el lujo de tener 35 o 40 minutos haciendo historia clínica en el paciente. Tiene que ser lo más rápido posible para poder estudiar el aspecto terapéutico e intentar estabilizarlo lo más pronto posible. Entonces, en estos casos, el examen físico está dirigido específicamente a lo que nosotros sospechamos como aparato, órgano o sistema que está comprometido en la situación de salud actual del paciente, en esa situación de salud descompensada del paciente. Y nos vamos orientando en nuestra semiología a ese sector, a ese órgano o a ese sistema o aparato que estemos sospechando que está produciendo la enfermedad en el paciente. Entonces, eso ocurre fundamentalmente cuando nosotros hablamos de la realización de historias clínicas en ambientes de emergencia. Ahora, una vez que ya hemos tenido la información, la hemos obtenido del examen físico, de la evaluación de los antecedentes mediante el interrogatorio, entonces nosotros ya debemos ver qué cosa es lo que puede estar pasando. Los datos que nosotros recibamos de nuestro paciente tienen que ser investigados. Debemos nosotros entender, darle una interpretación lo más adecuada posible a esa serie de datos obtenidos del interrogatorio, a esa serie de datos obtenidos del examen físico. Tenemos que interpretarlos, sistematizar esa información. Y una vez que nosotros hagamos una sistematización de esa información, debemos plantearnos problemas de salud o diagnósticos sindrómicos. Esos problemas de salud tienen que ser priorizados y la priorización va a estar hecha directamente relacionado a cómo nosotros hemos priorizado en el relato, al momento de hacer el interrogatorio sobre lo que son signos y síntomas en el paciente. Nosotros cuando recibamos o cuando estemos detallando los signos y síntomas del paciente, debemos también hacerlo de una forma priorizada. Si nosotros priorizamos adecuadamente el cortejo signo-sintomatológico del paciente, vamos a poder plantearnos también de forma priorizada los diagnósticos sindrómicos, los problemas de salud que vaya a tener nuestro paciente. Una vez desarrollados estos problemas de salud, una vez detallados estos problemas de salud de forma priorizada, para cada uno de estos problemas de salud vamos a intentar buscar diagnósticos probables definitivos para el paciente. ¿Ya? Entonces, esos diferentes diagnósticos probables definitivos van a ser estudiados para que se llegue a confirmar o para que se llegue a descartar la información. Entonces, nosotros, cuando tengamos estos diagnósticos definitivos probables planteados, lo que vamos a hacer es originar un plan de trabajo. Vamos a diseñar un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que ser producto primero de lo que nosotros tenemos que interpretar en el paciente. Nosotros, cuando estamos estudiando al paciente, cuando estamos evaluando al paciente, surgen para nosotros una serie de interrogantes. ¿Qué cosa lo pudo haber producido? ¿Cuándo empezó a darse la molestia?
¿Fue la primera vez que se presentó esta molestia? ¿Se dio en anteriores ocasiones? ¿Cómo lo habrá tratado en esa oportunidad? ¿Quiénes habrán visto al paciente en esa oportunidad? Etcétera, etcétera. Entonces, estas interrogantes, estas dudas que nosotros tengamos, tenemos que plasmarlas en posibilidades diagnósticas, ¿ya? Esas posibilidades diagnósticas tienen que ser adecuadamente meditadas, adecuadamente razonadas, adecuadamente planteadas, no solamente por el médico que está llevando el caso, sino también por un grupo de trabajo. El grupo de trabajo es importantísimo, que nosotros recibamos opiniones de otros colegas sobre el cuadro del paciente que estamos tratando, enriquece de una forma importante el enfoque que se le va a dar al tratamiento del paciente. Dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Entonces, al tener este precepto, al hacer la práctica de la medicina, vamos a podernos dar cuenta que la mejor manera de optimizar el manejo del paciente es en equipo, es trabajando en conjunto, ¿ya? La práctica de la medicina pues ha tenido métodos diagnósticos muy variados, muy artesanales, por así decirlo, muy empíricos desde los inicios de la práctica de la medicina. Desde ver, como ustedes están viendo en la imagen, un lienzo de los años más o menos fines de 1700 a inicios de 1800 en Francia, donde fueron los primeros practicantes con cierto conocimiento basado en algo de investigación. Podría llamarse una protociencia, por así decirlo, los cuales veían, por ejemplo, en pacientes específicos, características de la orina, estudiaban la densidad de la orina, estudiaban su textura, estudiaban su coloración, estudiaban muchas particularidades que tenía la orina y ellos lo relacionaban a algunos cuadros o algunas enfermedades que podía padecer el paciente. Ya era una forma de hacer diagnóstico, era una forma de plantearse un plan de trabajo, valga la redundancia. Entonces, una vez que yo tengo la sospecha de la patología del paciente, tengo que hacer un plan de trabajo. Este plan de trabajo consiste en hacer correr todos los exámenes que yo considere relacionados a esos diagnósticos que he planteado, a esos probables diagnósticos definitivos, para poder confirmarlos o poder descartarlos. Obviamente, ya no vamos a hacer esta técnica como la que se muestra en el lienzo, observando a través de una matraz de Erlenmeyer o de un tubo o de otro tipo de recipiente, cuál es la característica ectoscópica de la orina. Ahora utilizaremos métodos diagnósticos más recientes, ¿no es cierto? Están las imágenes que ayudan de forma importante a hacer diagnóstico, están también las evaluaciones o la analítica laboratorial, que también se tiene que tomar en cuenta como aspecto de estudio o parte del plan de trabajo. Entonces, una vez que nosotros recabamos la información, una vez que nosotros recibimos la información, ya sea los exámenes pedidos en sangre o en secreciones del paciente, en resultados de las imágenes que hemos solicitado, juntamos, unimos toda esta información y empezamos a ponerla a consideración de nuestro equipo de trabajo, de nuestro grupo de trabajo. El celo profesional se debe perder en el momento en el cual nosotros buscamos el bienestar del paciente. ¿Ya? Si yo he dejado de pensar en una posibilidad diagnóstica, viene un colega, analiza la información que le doy y me da más opciones o más ideas, no puedo pensar que él sabe más que yo o sabe menos que yo. Simplemente hay que ponernos la idea en la cabeza de que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, ese apoyo que nosotros recibamos de nuestro colega, esa opinión, esa orientación que vayamos a recibir de nuestro colega, no es en desmedro de nosotros, sino enriquece nuestro conocimiento, primero, y segundo, conseguimos el objetivo fundamental de darle el mejor tratamiento posible a nuestro paciente.
Y ese es el objetivo de la práctica médica, ese es el objetivo, esa es la razón por la cual nosotros hacemos o practicamos el arte de la medicina. Muy bien, chicos, eso ha sido todo lo que corresponde a historia clínica. Si ustedes tuviesen alguna pregunta, por favor, les voy a agradecer. A ver, Maciel, dime, ¿en qué te ayudo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No, quería decirle sobre sus diapositivas, si nos la podría pasar. Les voy a pasar la grabación. ¿No se han dado cuenta que estaba grabando? Les voy a pasar la grabación de la clase. Se la voy a pasar al delegado y el delegado va a compartirla con todos ustedes, así que no se preocupen. Ya, doctor, gracias. Listo. A ver, Humberto, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasaría si un paciente no nos quiere dar los datos adecuados o datos, o nos da datos erróneos, miente o algo parecido? Ya. Mira, es algo muy frecuente que se da, Humberto. A veces el paciente falsea información porque quiere obtener un beneficio, ¿ya? Eh, Cuando esto ocurre, va a ser muy importante que nosotros tengamos un conocimiento muy amplio de lo que es la medicina, porque la forma en la cual uno detecta que nos están fabricando un signo o un síntoma es precisamente hacer el examen físico correcto y la evaluación correcta. Ahora, en cuanto al interrogatorio, si el paciente empieza a darnos información falsa, por desgracia, no hay muchas maneras de poder corroborar esto. Se ha visto casos en los cuales, por ejemplo, los pacientes mienten sobre sus hábitos nocivos al momento de mencionar el dato sobre si tienen como hábito el consumo de algún tipo de droga, algún tipo de estupefaciente. Ellos dicen que no, pero los familiares o los amigos que vienen a visitarlo nos dicen que sí, que consume habitualmente. Entonces, estamos sujetos a eso. En todo caso, lo que podríamos hacer es, si nosotros tenemos la sospecha, intentar obtener información de las personas que lo rodean. En algún momento van a venir familiares a, a comunicarse con él o a visitarlo. Van a haber amistades que van a venir a visitarlo. Entonces, conversar con ellos. Obviamente no va a ser en todos los casos, ¿no? Hay algunos pacientes que por X o Y circunstancias, por ejemplo, por vergüenza, obvian o cambian algunos datos. Por ejemplo, ¿dónde se ha visto eso? En pacientes en los cuales se hace la pregunta o las preguntas sobre lo que es su realidad socioeconómica, ¿ya? Ellos mencionan que sí, que la casa donde viven es propia, que la casa donde viven es de material noble, que tiene habitaciones por separado del baño, por separado de la cocina, etcétera, etcétera, cuando en realidad de repente solamente viven en una casa de adobe, no cuenta con los servicios básicos, solamente tienen dos ambientes, ni siquiera habitaciones, sino dos ambientes en los cuales se cocina, sirve de comedor durante el día, sirve de sala durante el día y durante la noche es dormitorio para los 5, 6 o 7 miembros de la familia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que buscar es ganarnos su confianza, ¿ya? La información que muchas personas van a dar es muy delicada. Datos o antecedentes ginecológicos, por ejemplo, abuso sexual, abortos provocados, este, algún tipo de violencia, dentro del domicilio, los hábitos nocivos, como el consumo de drogas, etcétera, son información muy, muy delicada, Humberto.
Y cuando uno no se gana la confianza del paciente, cuando el paciente no siente que la persona que lo está entrevistando está interesado realmente en ayudarlo en su problema de salud, es muy fácil que nos falseen información y que al final no colaboren ni siquiera con el examen físico. Puede darse esta situación. Entonces, lo que podemos hacer nosotros por nuestra parte es intentar ganarnos al paciente, sin llegar a caer en el paternalismo. ¿Ya? No es necesario ser paternalista para que nosotros hagamos una buena interacción con el paciente, ¿sí? Con tal de que le demostremos que estamos ahí para ayudarlo y que el paciente resulte convencido de esa idea, vamos a poder obtener en gran parte de los casos la información deseada. Ahora, si a pesar de nuestro esfuerzo el paciente se muestra renuente, créeme, en algún momento va a haber opción para que se obtenga la información que estamos buscando, que estamos dudando que nos haya dicho y que no sea cierta, como fuente de un familiar, como fuente de una amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, incluso, hay pacientes que se dan cuenta que no se están ayudando al momento de mentir y empiezan a contar, aunque sea con un poco de demora, los aspectos que estaban quedando un poco no claros al momento de obtener la información y terminan pues por dar la información real a quien redacta la historia clínica o a quien está tratándolo, ¿ya? Pero sí, hay que tener bastante tacto al momento de realizar el interrogatorio y al momento de filtrar la información, Humberto. Está bien, profesor. Gracias. Muy bien, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, una pregunta, bueno, en cuyo caso nuestro paciente no lo puede decir, o como dijo mi compañero, pero en este caso se relaciona a un trauma o una neurosis que presenta nuestro paciente, ¿cómo podríamos llegar a él? ¿Tendríamos que hacer otra consulta psiquiátrica aparte? Ya. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, si está relacionado a un aspecto traumático de origen psicológico o psiquiátrico, aunque no lo creas, el hecho de ganarse la confianza en el paciente abre muchas puertas. Mira, a manera de respuesta, te voy a contar lo que pasó. Era más o menos mi segunda semana siendo acá en el Hospital Lorena, trabajando como especialista, después de haber terminado la residencia, ¿ya? Y cuando llego yo pues a la visita, me tocaba pasar en medicina mujeres. Me reciben dos de vuestras compañeras internas y me dicen, les pregunto, ¿no, chicas, y qué hay de nuevo acá en el piso? Ay, doctor, bueno, hay este paciente, y también una chibolita, doctor, tiene 16 años. Ay, le hemos hecho la historia clínica. Esta chica, qué babosa, que se ha querido matar por el enamorado. Y hemos estado viendo la historia clínica antigua, doctor, y es su tercer intento de suicidio. Y las dos veces anteriores ha sido por cosas similares. Ay, que la flaca, que cómo, siendo bonita, que tonta, que no sé qué. Miren, o sea, cualquiera diría que las mujeres se entienden entre sí. Mentira. Las mujeres rajan de entre ellas cuando están hablando en tercera persona. Así que yo me pude dar cuenta de eso en ese momento. Entonces, comenzamos la visita y llegamos pues a la cama de la chica, ¿no? A su unidad. Eh, Se mostró una actitud muy sumisa, más tímida que sumisa en realidad. Casi no sacó la cara de debajo de las frazadas, muy poco comunicativa, casi no hablaba, ¿ya? Las chicas me contaron lo que había ocurrido y bueno, como no estaba abierta al diálogo, le hice algunas preguntas básicas nada más y a las justas me respondió. Entonces, bueno, al no tener la información real, asumí yo también que había sido pues por el motivo que ella había dicho, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo no conversé mucho con ella, continué con la visita, ¿ya? Pasé a las otras pacientes sí me conocían porque yo había pasado la visita los días anteriores, y ay, Autito, ¿cómo está? Que no sé qué, que bueno, conversando con las señoras, y pues, para hacer un poco más amena la visita, en algunos momentos algo, se hacen algunas bromas, se interacciona con el paciente, y cuando uno les arranca una sonrisa al paciente, eh, sienten mucha más confianza y te cuentan más cosas, ¿ya?
Entonces, a medida que iba pasando la visita, yo tenía esa actitud con todas las demás pacientes y empecé a notar en esta chica que estaba en la tercera cama un cambio en su actitud. Empezó ya a bajar un poco más la frazada. Para cuando estaba a media visita ya estaba más o menos como que semi-sentada en la cama, ya había dejado casi del todo esa actitud eh, sumisa, ¿ya? Cuando estaba ya avanzando algunas camas más, ella ya estaba bien sentada en la cama, incluso participaba o compartía la risa cuando hacíamos alguna broma con las pacientes, y para cuando yo acabé la visita ya pues la chica ya estaba un poco más suelta, ¿ya? Entonces, termino la visita, me voy pues a la mitad de la sala y les digo, gracias chicas, esperemos pues que se recuperen pronto, ya pues ya conmigo de acá unos 2 días. Bueno, ay, doctor, sí, no sé qué. Ya. Entonces me estaba yendo y me llama la chica. Me dice, doctor, por favor, ¿podría conversar con usted un ratito? Ya pues voy y le digo, ¿qué pasó? Y ahí me cuenta. Resulta que me dice, pues, esto no les he querido contar a sus internas porque, bueno, no sé, cuando me han hecho la historia clínica o cuando me han estado preguntando las cosas, las noté como apuradas y, bueno, no me dieron la confianza como para contarles lo que había pasado, ¿no? Resulta que esta chica, cuando era niña, tendría sus 9, 10 años más o menos, en una reunión familiar, pues primos, tíos, mayores, ¿no? Y todos tomando, así. Durante la noche, uno de sus tíos, que estaba ebrio, abusó sexualmente de ella, ¿ya? Tiempo después intentó suicidarse la chica, fue su primer intento, ¿ya? Los papás no entendían por qué ella nunca dijo nada tampoco. Y parece que no fue la única vez, sino fue en repetidas ocasiones. La última vez, la anterior vez a la última, fue como a sus 14 años, ¿ya? Ya pues a esa edad ya tenía enamoradito y no sé qué cosas más. Y parece que volvió a ocurrir el incidente, ¿ya? Entonces, y la última vez, fue por tocamientos, o sea, el tío también otra vez en esa situación, intentó, pero ya pues ahora sí, la chica se defendió, no llegó a más, pero los tocamientos se dieron, ¿no? Entonces, la chica desde la primera vez que ocurrió cayó pues en un cuadro depresivo. Entonces, al no recibir ayuda, al no tener la confianza de contarle a alguien sobre lo que había pasado, intentó suicidarse, pues en más de una ocasión. Y esta última vez había intentado suicidarse por lo mismo, ¿ya? Entonces me dice, eso es lo que ha pasado, doctor, que es por eso, mi vida es una porquería, etcétera, 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 ¿no? Yo quería morirme y no sé, cuando desperté fue una desilusión encontrarme en el hospital. Yo ya no quería despertar, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja, Diego, es que debe haber alguna forma, se debe encontrar alguna manera para poder llegar al paciente. Mira, no tiene que ser de una forma directa. La forma en la cual yo llegué a esta pacientita fue de una forma totalmente indirecta. Y es que ella vio cómo las otras personas me daban la información, cómo las otras personas se encontraban cómodas conmigo, confiaban en mí, y de repente en su cabecita dijo, pucha, de repente, si esta abuelita le confía, la otra señora le confía, la otra jovencita le confía, de repente es alguien de confianza. Entonces la chica dijo, pucha, no, yo no puedo más y necesito conversarlo con alguien. Plop, ya está. Y se dio. Entonces, debe haber la forma, se debe encontrar la manera, Diego, de poder conseguir esa confianza por parte del paciente, para que se pueda dar de mejor forma el flujo de la información y puedan darnos datos verídicos para poder plantear mejor su situación de salud. Pero sí es factible. Es un poco difícil al principio, toma tiempo,
pero cuando uno tiene esa facilidad, es muy rápido que la información fluye y que las personas confíen en ti. ¿Ya? Entonces, depende mucho de cómo vayas formándote en el arte de hacer medicina, pues, Diego. De ti y de cada uno de tus compañeros, pues. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Entonces, Fernando, ¿todo claro? Sí, Fernan- doctor. Fernando está teniendo problemas con su internet. Ah, ya, ya. Bueno, está bien. Gracias, Roma. ¿Alguien más? ¿Alguien, chicos, alguna pregunta? O ya podemos dar por finalizada la sesión. Muy bien, creo que todo ha quedado claro. Entonces, como les dije, la clase está siendo grabada, así que no hay problema. Yo voy a compartir el link con, con Fernando y él pues se los va a pasar, ¿ya? Desde las siguientes clases ya vamos a comenzar con la presencialidad. Vamos a irnos a Collana a hacer las clases. Sí o sí ya nos están exigiendo que desde la siguiente semana sea totalmente presencial. Así que los chicos que no estén acá en Cusco, hay que ver la forma de ya estar viniendo, chicos, ¿ya? Porque se van a perder las clases y va a ser un poco más difícil que las pueda recuperar. ¿Ok? Muy bien, entonces ya nos podemos despedir. Muchas gracias por la atención. Más tarde le hago llegar